¿Qué onda, Marshall? ¿Cómo estamos? Bien, Artur, ¿y tú? Bien, ¿Cómo te va? También, siempre estamos así. Sí, como que desfasados para el saludo. Para el saludito, ¿no? Ya hay que fijar uno o hola, dejarlo. ¿cómo estás? Dejarlo al azar. Buenísimo. Súper, Artur, pues hoy para un episodio nuevo. Y déjame lanzarte una pregunta a ti que nos ves y nos escuchas. ¿Te has cachado alguna vez actuando de una forma, por ejemplo, en el trabajo y de otra en la familia o con los amigos? Y es como si fuéramos estos dobles personajes, ¿no? Doble identidad, un poquito como aquel libro de Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Este que se oculta detrás de nosotros. Y resulta que no es que seamos falsos, sino que, bueno, pues vamos adoptando diferentes roles según lo vamos necesitando. Por ahí Susan David, que pues se enfoca en agilidad emocional, una de las cosas que dice es que no somos una identidad o una entidad fija, sino que un poquito vamos navegando en esos personajes según el contexto en el que nos encontramos. Correcto. Y fíjate que esto no se da solo en el trabajo, Quique, sino también a nivel personal. Ahí pues jugamos diferentes papeles. De repente somos muy controladores, de repente jugamos el papel de la víctima. Somos conciliadores para suavizar tensiones, a lo mejor luego cuando nuestros hijos están ahí peleando, etcétera. O sea, vamos tomando todos estos papeles y bueno, pues este episodio justamente es para preguntarnos qué personaje llevamos dentro, cuándo nos sirve y cuándo. Digo, bueno, y más que cuándo, cuál nos está sirviendo y cuál nos está limitando, ¿no? Y sí, cuándo en el sentido de cuándo utilizarlo, bajo qué situaciones, en qué momentos es que nos sirve uno y el otro. Y esto, pues, lo iremos develando poco a poco para que al final del capítulo, pues tú te veas y te identifiques a ver con qué personaje cuadras más, te alineas más y en qué momentos los utilizas. Y sobre todo que te caches dónde está, en qué momento, cuál sirve y cuál no. Pero antes de continuar, ¿qué onda, Artur, con el kit de sobrevivencia? ¿Dónde nos encuentran? ¿Qué más? El kit de sobrevivencia 2025 lo encuentras en equal.pro/2 minutos con número y está apareciendo aquí abajo para que te metas y lo descargues. La verdad es que es un kit súper útil. La verdad es que ya la gente que lo ha bajado, pues nos ha compartido pues, lo útil que ha sido para estas personas a nivel de poner límites sin culpa, a nivel de manejar mejor el estrés y la energía durante el día. Entonces, un montón de cosas en ese sentido. Y además, acuérdate de seguirnos en nuestras redes sociales, ¿no? En Instagram, ver este podcast, puedes verlo en dos modalidades, en correcto. Spotify o en YouTube, ¿no? Dependiendo, pues, desde dónde te guste y desde qué plataforma te guste más verla. Y suscríbete para que se vaya creciendo esta comunidad. Y este episodio, bueno, ¿qué personaje te va mejor? Y entonces vamos a entrarle con algunos estilos que están por ahí para que tú vayas viendo en cuál te vas cachando, con cuáles y en qué momento. Oye, de pronto que con mi jefe, que con mi pareja, etcétera. El primero es el clásico, el yo puedo con todo. Échenmelo a mí, yo me aviento las cosas. Es ese personaje, es ese momento, ese rol en donde decir que no es una opción. Es carga de proyectos, favores, cualquier situación que inclusive se van dando hasta compañía en estos dramas. A ver, yo te acompaño en este drama. Yo puedo con todo. A ver, cuéntame qué te está pasando. Y es este rol en donde pareciera que tienes aquellos superpoderes, pero pues la realidad es que no los tiene y pasa factura. Así es. Y no es circunstancial que hayamos empezado con porque yo creo que lo vemos muy seguido ahora. Sí. Muy seguido. O sea, esta parte de puedo con la casa, puedo con los hijos, puedo con el trabajo, puedo con 20,000 proyectos. Y entonces ahí estamos jugando fuertemente este personaje. Otro con el que igual nos podríamos sentir identificados es la víctima profesional, ¿no? Es que mi jefe, es que mi esposa, es que mi pareja, es que la suegra. Total, todo mundo tiene la maldita culpa menos tú. Y entonces, pues ahí jugamos ese personaje porque es cómodo cuando nos toca asumir la responsabilidad. Si le echamos la culpa a alguien, si señalamos a otra persona, pues entonces digamos que dejamos de hacernos responsables de las cosas y es muy fácil que asumamos este personaje. Sí, con la víctima ya la libré, o sea, pues no fui yo, fue el ambiente, fueron los demás, ¿ok?
Velo viendo también con otras personas, a quién vas ubicando. Un tercero es esta persona que es el comediante permanente, ¿no? Está siempre haciendo la broma, hablando, diciendo las cosas que son en serio, pero las va diciendo por ahí como que no quiere la cosa en un chiste. Oculta mucho esas inseguridades que de pronto existen, y el problema que puede llegar a darse es que muchas veces la gente ya no lo toma en serio, y puede ser que hay un momento en que este comediante permanente dice algo en serio y la gente se ríe. No, pero sí es en serio. Sí, es cierto. Pero es que o ya no sabes si estás hablando en serio y ya no se te quedan viendo así como, ¿estará hablando en serio? ¿Estará hablando en broma? No sabes. ¿Es un chiste o qué está pasando? Entonces ten cuidado con ese, porque pues si lo utilizas demasiado, bueno, por algo puede ser que ya no te des cuenta de qué te está pasando y así, no te tomen en serio. ¿Y qué tal, Quique? El personaje del sabelotodo. El que en cualquier conversación haz de cuenta que sabe y domina el tema. Y también habemos muchos, y me identifico a veces con ese personaje, hablando de cosas que ni siquiera sé. No, de repente ya me cacho. Y defendiéndolas. Sí, ya me cacho defendiendo justamente algo que digo, a ver, Arturo, pero si ni siquiera sabes tanto del tema, entonces, ¿por qué te pones tan high level ahí con el nivel de supuesta argumentación que estás dando? Bueno, esto me recuerda una persona que conocí ahí en mis épocas de consultor, con un cliente, era del cliente, y él en las conversaciones decía que estaba adelantado 20 años a cualquier persona que trabajaba en el banco, porque era un banco. No voy a revelar el nombre, pero para no, por si hay gente que está escuchando y que empieza a identificar a esta persona, pero bueno, a ese nivel de arrogancia, porque bueno, pues empieza a caer en esta arrogancia este tipo de personaje. Que normalmente cae mal porque bueno, pues está bien que sepas, pero cuando ya quieres saber de todo y sobre todo pues vas ninguneando a los demás, sí, es bastante molesto. Otro rol que comúnmente vamos tomando por ahí tiene que ver con conciliador. El conciliador o la conciliadora. Y entonces van siendo estas personas que tratan siempre de decir, bueno, pero ya no discutamos, o van mediando con los demás, que tienen este buen corazón, esta buena intención, que inclusive pues se ponen un poco de tapete. A ver, déjamelo a mí, yo lo arreglo, yo hablo con esa persona, yo me encargo, y vete dando cuenta cómo de pronto pues se van juntando. Si tienes a este conciliador y yo puedo con todo, no, pues mezcla terrible, porque te vas a cargar de todo, porque pues evites que se haga un conflicto, ¿no? Así es. Y bueno, pues tratas tanto de suavizar las cosas que también no permites que fluya ahí ciertas discusiones que se pueden poner sabrosas y demás. Pero bueno, ese es otro de los personajes. Ve viendo con cuál te vas identificando. Yo ya me estoy identificando con varios. No, pues yo también, sí, ya. Luego tenemos este personaje del fantasma, ¿no? En juntas, en la familia, en el chat, en redes sociales, pero están ahí. Sí están ahí y puedes verlos, pero hay un momento en que se te olvida porque cero participación, Quique. Y como que prefieren navegar con esta bandera de considérenme como un activo fijo, como una de las sillas que está ahí, pero no tomen en cuenta mi opinión y porque no me voy a involucrar. Entonces, pues luego es difícil esa convivencia con quienes asumen ese tipo de personaje. Que esto que dices, Arthur, ahí los puedes ir ubicando, te puedes ir ubicando porque son estos clásicos que dicen bajo perfil. Nada, ¿cuál bajo perfil? Pues si no estás ni siquiera presente, ¿ok? O tienen que aportar algo valioso y tampoco lo aportan. O sea, hay momentos en que a lo mejor incluso es el líder del proyecto y prefiere hacer mute. Ser el fantasma ahí y no decir nada cuando podría haber aportado algo valioso. Otro más, vete identificando y también checa a las demás personas. Y igual que el sabelotodo cae re mal, el eterno crítico. La persona que le encuentra todo lo malo a algo bueno, ¿no? Y está en todo momento poniendo ese pero. Bueno, pero es que no podemos con el proyecto porque el cliente. Pero no se va a poder por aquella circunstancia. No es el momento, no es el tiempo. Y entonces se está criticando esta situación. No deberías de hacerlo así, deberías de cambiarlo. ¿Por qué no tienes? Pero no tiene propuesta. Y entonces esto obviamente nos cubre porque pues a lo mejor no sabe del todo y le da miedo quedar por ahí expuesto. Y entonces mejor a criticar.
Es odioso, pero lo asumimos varias veces, Quique, porque nos enseñan a ver más el error que el acierto. Sí. ¿No? Entonces, estamos más fijándonos en el frijolito, en el arroz, que realmente en todo lo rico que sabe el arroz, ¿no? Entonces, muchas veces asumimos ese personaje. Y un último, y no quiere decir que no haya muchos más, es el héroe de Instagram. ¿Por qué el héroe de Instagram? Porque es esa persona que muestra una vida perfecta, hagan de cuenta que es toda felicidad, le va súper bien en el trabajo, le va maravillosamente bien hasta en el tráfico, no, bueno, viaja a todos lados, sale siempre bien peinado, no se despeina ni cuando se despierta de la cama. No, es un espectáculo ese personaje. Y bueno, pues ahí está también esto que de repente asumimos, cuando en realidad pues hay muchas broncas por ahí y somos humanos, y en ese sentido pues no todos los días amanecemos de la misma manera. Y también es importante en este sentido, pues ir demostrando que a lo mejor hay algo que no está funcionando bien, hay algo que se está atorando, y bueno, no vivir en pose permanente. Así es. Vete dando cuenta, y aquí te vamos lanzando estas preguntas. ¿Con cuál de estos personajes que te hemos compartido te identificas más en el trabajo? ¿Y cuál sale en tu vida personal así como sin darte cuenta? Porque ahorita ya también lo fui viendo, por ejemplo, en términos de la familia, cuando está este tío o esta tía que, bueno, nomás no les para la crítica. Pero bueno, pero ¿por qué te compraste tal coche? ¿Pero por qué te vas a ir a tal lugar? ¿No? Y entonces están en esta insidia en todo momento. Vete checando. Hazte una evaluación. Oye, Quique, ¿y tú con cuál personaje te identificas más? ¿O con qué personaje viene a tu mente que está ahí presente de repente, o en trabajo o en la vida personal? Mira, caigo muchas veces en el yo puedo con todo. Oye, ¿puedes esta sesión? Bueno, sí puedo. ¿Y tú puedes hacer la presentación? Sí, yo la hago, ¿no? Entonces, me cacho muchas veces que ya quisiera descansar. Oye, ¿puedes dar tal módulo? Bueno, yo me lo aviento, ¿ok? Caigo en esa. Y otra que también es muy mía, esta parte del comediante, pero pues lo pondría como que normalmente trato de estar en buen humor, aunque no me sienta bien. Y entonces, bueno, ya trato de poner la sonrisa. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué me sirve? Porque me hace sentir bien, y entonces me llena de energía para sacar adelante lo que traigo. Entonces ya lo tengo bien consciente, ya no me pasa en esta cuestión de solamente pues por tapar ciertas cosas. He encontrado que en ciertos contextos y entornos esta parte del buen humor me ayuda. Mira, ¿para ti, Artur? Para mí, mira, identifico la parte del controlador. Sí, de repente tomo esa parte, trato de controlar, de ver, tanto en la casa como en el trabajo. Y eso sí lo veo, ese personaje, en los dos ámbitos de mi vida. Entonces, si hay algo que no me gusta, ahí meto mi cuchara para tratar de que las cosas sucedan como yo quiero, que muchas veces pues no es lo mejor. Y el otro, pero no porque lo utilice mucho, pero vengo de eso y lo reconozco, es el personaje este personaje impulsivo, de poca paciencia, porque vengo del tráfico, tú lo sabes, Quique, para grabar este podcast, y de verdad si hay un momento en que me cacho en ese personaje es cuando manejo y hay tráfico. O sea, cuando sí ya empieza a tomarme más tiempo, hay varios atorones ahí en el trayecto, sí me empiezo a desesperar, me empiezo a poner muy impaciente, sí soy de los que tocan el claxon, sí soy de los que mientan madres, no hacia afuera, pero sí hacia adentro del carro. Entonces sí reconozco que asumo ese personaje cuando agarro el volante y particularmente cuando hay tráfico. Pero esto es una simple muestra de que de repente asumimos diferentes personajes, ¿no? En nuestra vida. Y se va dando esta transformación que es natural, que justamente es, de pronto, ¿por qué actuamos de esta manera? Mira, no es que seamos falsos, y no hay que tomarlo mal en el sentido de que no, y por qué estamos poniéndonos asumiendo estos roles ni demás, sino más bien es que el cerebro y la cultura nos llevan a ponernos máscaras, ¿de acuerdo? Según el lugar y según la situación que estemos viviendo. Yo ahorita, por ejemplo, acabo de platicar del tema del tráfico, me saca de mis casillas y por lo tanto asumo un personaje impaciente, impulsivo. Amy Cuddy, por ejemplo, habla de cómo la apertura, el lenguaje corporal y la manera en que nos presentamos no solo cambian cómo nos ven los demás, sino cómo nos sentimos nosotros mismos. Entonces, sí es un hecho
que nos empezamos a creer nuestro propio papel. Eso es bien interesante, cómo empezamos a asumirlo. Ahora, quiero agregar algo también. Luego asumimos un personaje para compensar, no sé si estás de acuerdo, Quique, para compensar o contrarrestar la personalidad de alguien más normalmente cercano a nosotros. Les pongo ejemplos. Un colaborador que tiene a lo mejor un jefe que es conocido en la oficina por ser agresivo, por su comunicación tan ruda y todo esto, pues a lo mejor el colaborador asume un personaje mucho más suave y todo para compensar y que no odien a toda el área por el jefe. Entonces, si este colaborador no tuviera ese jefe, a lo mejor sería un poquito más asertivo y no tan blandito en su forma de ser, pero está compensando. O con tu pareja aquí que de repente, o sea, yo de repente me cacho que asumo a lo mejor un rol más conciliador cuando mi esposa de repente se pone muy ruda con alguno de mis hijos o viceversa. Entonces, compensamos luego también a partir de cómo se desempeña alguien cercano a nosotros. No sé qué opinas de esa parte. Sin duda, porque además esto es algo natural que se va dando así, que lo vamos viviendo. ¿Cuál es el punto bien importante? Irnos dando cuenta, ¿ok? Porque desde esta parte de que es natural y vamos adoptando según pues, la cosa que nos esté pasando, lo que estamos viviendo, que es fundamental, por un lado, que nos sirva y por otro, que nos sintamos cómodos. Porque si eso ya empieza a chocar, entonces ese personaje no está funcionando. Si te pasa más facturas malas que buenas, entonces no está funcionando. A veces el personaje hay que irle dando, pues como cualquier personaje, matices. A veces le subo, a veces le bajo. El tema es darnos cuenta de en qué circunstancia me encuentro y cómo le voy a ir manejando. Piénsalo, y ahorita como decías en esta parte, por ejemplo, del tráfico. Si sale tu Hulk en ese momento, bueno, pues no es dejarlo silvestre. Porque imagínate, ¿no? Que vayas en modo Hulk, pues quién sabe qué pueda pasar. O sea, qué locura puedas hacer. Y entonces es cómo me voy manteniendo de tal manera que no me pase factura conmigo en lo personal de cómo me siento, ni en mis relaciones con los demás. Entonces, la idea es irlo revisando. Arthur, y esto nos ha tocado verlo en los diferentes equipos, ¿no? ¿Esto cómo impacta, por ejemplo, en un equipo cuando las personas no se pueden mostrar tal como son en su vulnerabilidad? Obviamente, no de manera silvestre, pero sí a lo mejor de decir, oye, tengo miedo ante este proyecto o me molesta mucho esta situación. No, pues impacta en el bienestar y en que se sienta a gusto la persona en su trabajo, eso sin duda. O sea, imagínate estar justamente actuando un personaje con el que no te sientes cómodo o no te sientes tú y por lo tanto pues estás fingiendo demasiado y entonces son muchas horas en las que tienes que estar fingiendo. Entonces imagínate pues lo incómodo que llega a ser, lo desgastante. Es cuando yo creo que también influye en que sientes que te extraen toda la energía, ¿no? Que te chuparon la energía y porque estás actuando constantemente, con el ejemplo que te di de que a lo mejor eres un colaborador que está compensando constantemente la agresividad de tu jefe con otras personas, entonces tú ahí estás cuidando o haciéndola de este personaje conciliador del que platicaste, sí. Y entonces se vuelve demasiado desgastante y impacta en el bienestar de la persona. Okay. Sin duda. Generar confianza, y ese es uno de los principios fundamentales en cualquier equipo. Obviamente en la parte de trabajo es cómo tenemos esta oportunidad de poder ser más naturales, más vulnerables, y lo mismo en la familia, con los amigos, porque sí, luego puede resultar muy desgastante y probablemente te ha pasado que a lo mejor vas a una reunión ya el fin de semana con los amigos y no puedes ser tú, porque no falta en estos personajes, como te los dije, el crítico, ¿no? Que decíamos, y entonces te está criticando y dices, bueno, mejor ya no voy a hablar de eso, y te estás cuidando más de lo que puedes disfrutar. Sin duda, ¿vale? Sin duda. ¿Qué te parece, Arthur, si nos vamos con pues, claves, estrategias, 4 que puedan ayudar en ese sentido? 4 claves. La primera es reconoce tu libreto. Es decir, pues antes de cualquier cosa, identifica qué personaje estás interpretando, ¿no? En qué contexto, en qué situación. Oye, en el trabajo, pues asumo normalmente estos 3, 4 personajes.
oye, en la casa estoy asumiendo de controlador y también de víctima, entonces me voy al control o me tiro al piso. Entonces ve identificando eso, ¿no? Entonces puedes decir, bueno, en el trabajo, a ver, soy serio, en la casa a lo mejor, como tú dices, pues eres más comediante. Entonces identifícalo, y no desde el juicio, sino nada más para ver cómo te está ayudando, en qué te está sirviendo, y vayas tomando conciencia de eso, que siempre es un buen primer paso. Tomar conciencia, bueno, ese es el principio fundamental. Entonces, bueno, ahí vas arreglando la parte de reconocer tu libreto, ¿qué te pasa? Ajá. Segunda estrategia, pregunta antes de asumir. Muchas veces nuestros personajes salen así, naturalitos, por suposiciones. A mí se me hace que no quiere colaborar en el proyecto, entonces me pongo en modo controlador y rudo, ¿no? A mí me parece que llegó tarde porque nuevamente no le importó la situación. Entonces, lejos de asumir nuestras suposiciones y que salga ese personaje, bueno, pues lo que podemos hacer es preguntar para evitar esto. Porque piénsalo, y con los personajes que te fuimos dando, si lo tuyo es tomar el control o entrar en la conciliación, nada más porque estás en la suposición, puede ser muy desgastante para ti y muchas veces para el equipo o para las personas. A veces acabas cargando cosas que no tienen que ver contigo. Entonces, claro, si hay alguien que, por ejemplo, pues está enfocado y está serio, bueno, pregúntale, ¿cómo andas hoy? ¿Cómo ves para que hagamos esto? Porque no necesariamente quiere decir que no le quiere entrar a un proyecto. Por ahí Adam Grant, uno de estos autores importantes que tiene este libro Think Again, piénsalo nuevamente, una de las cosas que dice es desafía tus suposiciones y reescribe el guión, ¿no? Así de la mano de este libreto que tú decías, Arthur. Así es. El libro, si quieren buscarlo, de Adam Grant, se llama Piénsalo otra vez, así lo van a encontrar como título en español. Librazo, por cierto. Entonces, muy bueno, sí. Sí. Y más en estos tiempos. O sea, esta parte de permitirnos pensar las cosas dos veces, tener un pensamiento más crítico, bueno, pues es una habilidad muy necesaria. Yo pensé que ibas a decir, si lo necesitan, acá se los vende. Y yo dije, les paso el número y no, pone el código tal y lo muestro aquí para que se animen. La tercera estrategia es elige conscientemente tu personaje. Hablamos de la conciencia, hablamos de preguntar antes de asumir. Bueno, pues ahora no todos los roles son para todas las situaciones y todos los momentos. Entonces, decide cuál te ayuda y cuál te limita. Yo les platicaba que de repente soy controlador, ¿no? Tanto en el trabajo como en casa, asumo ese personaje. Muchas veces no me conviene y no ayuda en nada. Entonces, debo de reconocer cuando estoy asumiendo ese personaje y quitarme de alguna manera, metafóricamente, ese personaje, hacerlo a un lado y tomar otro personaje que me ayude más bajo esa situación, que me ayude a soltar, que me ayude a confiar más en quien está haciendo la chamba que a lo mejor a mí me interesa que salga bien, ¿no? Y bueno, pues no siempre te toca ser Batman, a veces es suficiente con ser Robin, y eso hay que entenderlo. Y Carol Dweck, pues, al hablar de la mentalidad de crecimiento, justamente lo que pone en la mesa es eso, o sea, esta parte de la flexibilidad, de salirnos de nuestros personajes para poder asumir otros que nos lleven a un mayor nivel, a mejores aprendizajes y a manejar mejor la situación. Manejar esas situaciones que siempre van a estar ahí. Y viene la cuarta estrategia que va muy ligada y va a ayudar mucho, es prueba la improvisación. Si ya estás casado con el personaje, con tu forma de ser, que por X o por Z, pues ya te vas por ella, bueno, pues busca nuevas. Porque muchas veces nos bloqueamos a nuevas posibilidades. Experimenta con nuevas formas de actuar. Por ejemplo, si normalmente eres de las personas que no comparte, atrévete a vivir la vulnerabilidad y compartir a lo mejor un momento retador, difícil, una de esas situaciones que te pusieron al borde en el trabajo y decirle al equipo, ¿saben? Yo viví esta situación, fue muy complicado, sentí que pues de verdad estaba pasándola muy mal, pensé que, no sé, a lo mejor el cliente ya iba a votar el proyecto, en fin. Abrir nuevas posibilidades para que, bueno, pues podamos tener esta nueva manera de actuar.
Dicen por ahí que nadie muere por, pues, 10 minutos que no tengan que ver con esa perfección. 10 minutitos de cambiar, de ver cómo conecto con la gente. A mí me ha tocado verlo, Artur, con los equipos de trabajo, cuando un líder o una líder se atreve a eso, cambia la dinámica, se abre como la posibilidad, es como mágico, ¿no? O sea, la gente se queda así de, ¡ay, sí es humano! Sí. Pero, y practícalo constantemente porque también, si lo haces una sola vez y regresas otra vez a tus personajes, la gente termina diciendo, ya, eso fue, como fingido o no fue auténtico. Entonces, estas prácticas hazlas ya más comúnmente para que tu equipo te empiece a identificar con esta adaptabilidad y flexibilidad en ese sentido. Pues tenemos un ejercicio adicional, además de estas estrategias que te acabamos de compartir, del rol decisivo, ¿no? Y la idea es que este ejercicio, esta dinámica que te vamos a compartir, te ayude a tomar el control inmediato de este estilo de líder que quieres tener con tu equipo y así pues, generar este impacto real que realmente estás buscando, ¿no? Y para ello te proponemos 3 pasos en 3 minutitos. ¡Wow! Eso está buenísimo. ¿Te late? Me encanta. Fácil. Fíjate, detente y observa. Piensa en la última interacción que tuviste con tu equipo y pregúntate, ¿qué rol asumí en ese momento? ¿Qué estilo? ¿En qué lo estaba enfocando y cómo afectó la energía del equipo? Porque si de repente pues asumí este rol en donde era el sabelotodo y opiné y no dejé hablar a mi equipo, pues muy seguramente el equipo se sintió, ¿qué te gusta? Pues poco valorado, poco reconocido y no va a volver a aportar en su maldita vida. Entonces, nulificado, ¿no? Totalmente. Veces, sí. Luego, segundo, 1 minuto. Breve autoanálisis, ¿no? A ver, potencio la confianza con eso, la colaboración, los resultados, o los estoy bloqueando. O sea, con ese personaje, ¿qué estoy haciendo? Entonces, si anduve en modo sabelo todo, como lo comentamos, pues, y no dejé aportar buenas ideas a mi equipo, pues entonces ahí estoy generando un bloqueo, estoy generando una energía que no conviene a la dinámica del equipo. Y finalmente, 1,5 minutos, decide y actúa distinto. Es decir, elige conscientemente tu rol en la próxima interacción. Líder inspirador, facilitador, como guía, líder coach. Y cambia un gesto, una palabra o una decisión que refleje ese rol positivo. Y siempre recordando que el liderazgo no es solo lo que haces, sino también aquello que eliges ser y cómo desde esa conciencia puedes elevar a tu equipo. Fíjate cómo este cambio tan pequeño, Quique, puede cambiar la dinámica con tu equipo. Y otra vez, estarlo haciendo constantemente para que realmente generes otro tipo de ambiente y otro tipo de energía en tu propio equipo. Así es que además de las estrategias 4 que te compartimos, 3 pasos en 3 minutos, que es súper fácil, lo puedes hacer en cualquier momento, así como resumen de esto que te compartió Artur. Detente y observa. Así, primero, haz una pausa y a ver qué está pasando. Segundo, evalúa el impacto de cómo están siendo estos personajes que tú estás viviendo. Y entonces, ahora sí, tercer paso, decide y actúa distinto. Muy ágil, muy rápido para que las cosas no te tomen ahí de improviso. Porque al final, todos y todas llevamos varios personajes dentro de nosotros, unos que nos gustan más, unos que nos gustan menos, pero es que el liderazgo no son esos grandes discursos, ni solamente la cuestión estratégica más allá del planeta, ¿no? Que luego la queremos vender como esa cuestión tan exagerada. No, el liderazgo y estos personajes ayudan mucho en esos pequeños momentos. Cuando saludas, cuando te acercas a la gente, cuando genuinamente te importan, los felicitas, les reconoces en cualquier ámbito de tu vida, sea en el trabajo, sea en la familia. Podemos hacer un cambio radical siendo conscientes de cómo está entrando este personaje conmigo, qué está necesitando la otra persona. ¿Me necesita en modo sabelotodo y que les dé las respuestas? ¿O lo que está necesitando de mí es que la escuche? Entonces, bueno, ve haciendo esta recalibración. Correcto, y entonces la próxima vez,
Pues no dudes de quién eres como líder, no pienses en tu título, no pienses en el puesto que ocupas. Pregúntate algo mucho más simple. ¿Qué microacción voy a dejar hoy que hable por mí? ¿No? Incluso cuando no esté presente, que eso es lo más valioso. Y bueno, pues eso, créeme, es algo que hace una enorme diferencia en tu liderazgo, que además pues, te va a permitir disfrutar pues, mucho más tu estilo de liderazgo y esos personajes que estamos jugando constantemente. Buenísimo, y pues para cerrar, ¿qué personaje te va mejor? Revísate, uno que me gusta mucho es vete en fotos y ve así qué personaje estaba, ¿no? En ese momento y no sé, porque te hace sentir bien. Luego cuando te observas dices, me encantaba cuando yo me movía de tal forma, cuando estuve con personas de tales características y bueno, trata de irlo replicando. Gracias por escuchar Código Compartido, ser parte de la comunidad. Coméntanos, porque eso siempre es bien rico, nos retroalimenta. Dale seguir, dale like, porque eso también ayuda. No sabes cómo. Por supuesto. Y bueno, pues Quique, un gustazo. Y bueno, pues a asumir nuestros personajes. Asumir porque es parte de la vida. Correcto. Gracias y nos escuchamos en el siguiente. Cuídate, Quique. Buena tarde, o noche, o lo que sea en que estés.